Estamos grabando, Martín. Muy bien, gracias. Buenos días. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Materia de GPC, Diseño Gráfico por Computación. Cátedra Díaz Cortés. Primer cuatrimestre del 2021, tercer cuatrimestre en pandemia. Hoy es la clase 11 ya, viernes 18 de junio. Hoy hace un año exactamente estábamos comenzando el primer cuatrimestre en pandemia. ¿Cómo se retrasó el comienzo del año pasado? Claro, el año pasado lo único que teníamos era distanciamiento, no había otra. No se habían empezado las vacunas. Las vacunas empezaron a estar directamente este año o a finales del año pasado. Y afortunadamente tenemos vacunas. A diferencia de la gran mayoría de los países del mundo que o no las han gestionado o no tienen capacidad de producción o de negociación. En nuestro caso, Argentina tiene, por un lado, la capacidad política de negociar con todos los países, los estados, y en algunos casos la negociación es directamente con laboratorios. Y además se han negociado millones de vacunas. Esta semana se cumplió la vacunación de 20 millones de argentinos y argentinas, que es casi el 40% de la población. Y para lo que queda de este mes y el mes que viene se esperan 11 millones de vacunas más de una nueva marca que es la CanSino, y se espera también la llegada continua de las otras marcas de vacunas que se han gestionado y también la producción de vacuna propia. Con lo cual, Argentina va a ser uno de los primeros países en salir de la pandemia, al menos a nivel regional. Eh, Esto no es que no es una simple especulación. La visita del presidente de España a Argentina hace una semana dijo eso, dijo que Argentina iba a ser uno de los primeros países en salir de la pandemia, que entonces como productor de alimentos a nivel mundial, energía, es importante para otros países tener vinculación con nosotros, con un país que viene creciendo en lo que es producción. ¿Sí? No es algo que esté ocurriendo en muchos países. Lo lamentable es que haya todavía quienes trabajan para boicotear o ponerle palos en la rueda a la lucha contra la pandemia, a la vacunación y a todas las medidas sanitarias. Pero bueno, es lo que hay, es la lucha, lo que estamos viviendo en tiempo presente es la guerra del COVID, o sea, la lucha entre una pandemia y las medidas sanitarias, distanciamiento, vacunas, etcétera. Este, por suerte está el horizonte del triunfo humano, digamos. ¿Sí? El año pasado eso no estaba. El año pasado todo era esperanza y temor y nada más. Ahora además están las vacunas. Bien. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo de esto, responderme o decir algo que le parezca? Adelante. Hagan el micrófono y díganlo. Muy bien. No hay clima de debate del tema vacunas, así que vamos a comenzar con la parte académica. Bien, el tema para hoy es formularios. Esta va a ser la última teórica, ya la próxima clase es la preentrega y la siguiente es la entrega. Así que vamos a ver, estoy diciendo bien las fechas, ¿no? Próxima preentrega y el 2 entrega, estoy diciendo bien, correcto.
Bien, voy a compartir entonces. Pantalla, 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 completa, completa, completa. Ahí estamos. Muy bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, Martín. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, por supuesto, como en todos los temas que vamos mencionando, yo me ocupo de aclarar introducción a formularios. Ya, como todos los temas que estamos viendo, video, tipografía, imagen, JavaScript, jQuery, layout, todos los temas que estamos viendo los vemos de manera introductoria porque realmente se han desarrollado de manera exponencial todos estos temas y la mayoría da para carreras de 5 años, licenciaturas, por ejemplo, UX, experiencia de usuario y todos los demás temas. Con lo cual, entonces, al dedicarle el tiempo que le dedicamos nosotros, tenemos que hablar de introducción a formularios. En este caso, introducción a formularios web. Bien, los formularios son componentes que a su vez los elementos de formulario, ¿sí?, tienen la finalidad de establecer interactividad con el usuario a través de controles, campos de texto, botones, casillas de verificación, control de rangos, selectores, botones, etcétera, etcétera. El, el usuario puede interactuar con estos elementos, ya sea rellenando datos, o tomando datos, o mostrando datos, o enviándolos. Es la parte central de la interacción, de la interactividad. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando ustedes escriben mensajes o los reciben o ponen me gusta y demás, están interactuando todo el tiempo con puros objetos de formulario. De modo que aumentan la experiencia del usuario en lo que es el uso de una web, ¿sí?, la interfaz de una web. Por lo general, se utilizan 3 pasos básicos, podemos mencionarlos, ¿no? Uno es escribir la interfaz del usuario, o sea, que estén disponibles los elementos de formulario en el HTML y CSS. Dos, hay que configurar esos elementos, esa interfaz de usuario. Para esto ya se utiliza JavaScript u otro lenguaje. Y luego implementar el procesamiento del lado del servidor, ¿sí? Aquí ya pusimos PHP, JavaScript u otros, pero el listado es enorme de almacenamiento en base de datos, lectura de esos datos, procesamiento, cálculo, lo que haga, o filtrado y envío de esos datos, demostración, etcétera. Nosotros vamos a ocuparnos nada más que de cómo se ven o cuáles son, si del paso 1, del 2 y el 3 no nos vamos a ocupar prácticamente nada, el 3 nada. Si no es parte, no forma parte de este curso, no tienen que programar nada en backend. Eso se hace solamente en la comisión de Juan y Carlos. Entonces, los elementos de formulario son, primero la etiqueta form barra form, todo formulario. Una página puede tener un formulario, 2 formularios, ningún formulario, 3 formularios. Y cada formulario va a tener la etiqueta form barra form, principio y fin del formulario. Luego vamos a tener como objetos o elementos de ese formulario etiquetas input, button, select, option, group, text area, label, field set, progress, meter. Principalmente, estas son las principales.
Eh, Input es una etiqueta que tiene una enorme variedad de tipos de datos. Ahora vamos a verlo con más detalle. Button, botones para envío de formularios, select, son menús desplegables de opciones. Options son las opciones de esos select. Group es por si los queremos agrupar, esas opciones de esos select. Text area, campos de texto, multilínea. Label es una etiqueta auxiliar y accesoria, que es el control de texto de los campos de formulario. Y el set también es opcional y accesoria para agrupar objetos de formulario. Y progress y meter son barras de avance, ¿sí? Igual que range, que no figura en este listado. Range. Bien, mencionábamos que la etiqueta input es la que tiene la más amplia variedad y efectivamente input es único en HTML porque puede tomar una enorme cantidad de formas diferentes según el valor de su atributo type, o sea, input type. ¿Sí? La mayoría de los controles son de este tipo, input type. Para texto y casillas de verificación, botones, selectores de color, etc. Este es un listado, puede faltar alguno de los elementos, pero están casi todos. Las los distintos tipos de etiqueta input, ¿sí? Input type text, esta es la etiqueta más vieja del input, el tipo más viejo de input, que es el texto, una sola línea. Password para contraseña, radio para botones múltiples, checkbox, casillas de verificación, submit, botones de envío, eh, search de búsqueda, hidden, oculto, URL, campo de dirección, email, time, date, month, week, todos controles de tiempo, eh, tel para número de teléfono, number para números, range, como barra de avance, color para seleccionar color, file para seleccionar un archivo, image es un botón con imagen, reset es un botón para resetear el formulario. Estos son los principales, los principales tipos de etiqueta input, la mayoría. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo. El, en el archivo que está subido, en el archivo que está subido al, al campus, ¿sí? Tenemos entonces, que este no era. Vamos a abrir el que corresponde. Es este. Muy bien. Y aquí en este archivo que por un lado está descargado en el campus y por otro lado está subido, lo voy a subir después ahora sobre el final de la clase voy a dar la dirección de donde están subidos todos estos archivos, estos ejemplos que voy a mostrar. Tenemos entonces un archivo en donde se muestran, ¿sí? Están utilizados los elementos del formulario. ¿Sí? O sea, un archivo HTML como los que venimos viendo hasta ahora, ¿sí?
en donde precisamos colocar un formulario, entonces colocamos la etiqueta form. Form y que cerrará, en este caso es un exagerado formulario porque tiene puesto todo, o casi todo. Entonces es un formulario que tiene todos los ejemplos de objetos de formulario. No es obligatorio que usen todos como yo estoy mostrando acá. ¿Sí? Tendrá un campo, un botón y listo. O dos campos, un botón y ya está. Acá en este ejemplo coloqué todo lo que había disponible. Entonces, lo primero es la etiqueta select y que hace este menú de opciones de formulario. Común y con grupos de opciones. Esto es entonces select. Select con opciones y luego select con outgroup, que lo que hace es agruparlas, estas opciones. Después tenemos el input text, que es ni más ni menos que este de acá. Input text. Y habíamos mencionado label, que es un objeto de formulario accesorio, ¿sí? Que es para colocar un texto que acompaña al objeto de formulario, que lo identifica y que también es parte del objeto del formulario. Fíjense que yo toco el texto y también se da por aludido entonces el objeto correspondiente. La vinculación entre el label y el objeto de formulario se da a través del parámetro for del label for texto Kumar, y el input type es id texto Kumar. Por el mismo id y for es que entonces están vinculados. Muy bien. Entonces también hay para campo de búsqueda, es tipo search, ¿sí? Type search, tipo para número de teléfono, ¿sí? Type tel y así. Type number, el que es para número, el campo para número, yo muevo la ruedita y crecen los números porque tiene número, nada más. El input para URL soporta direcciones de web, una URL. Lo mismo que el input para email soporta direcciones de email, password. El que es de, por ejemplo, input type date, ¿sí? Input type date, fíjense que es simplemente indicar este formulario, el tipo de formulario, y ya el tipo de formulario soporta, entonces provee el módulo para seleccionar una fecha. Lo toma del sistema. Muy bien, lo mismo para el mes, la semana, este, minuto y segundo, tiempo local, etcétera. De los range, progress y meter, ¿sí? Que son barras de avance. En este caso, fíjense que la barra de avance además genera un numerito, ¿sí? Por defecto entre 0 y 100. Esta vinculación, por ejemplo, entre este input type range y este numerito de acá, está hecho mediante JavaScript, ¿sí? Fíjense que en este caso es input type range. El nombre que le puse es temperatura, porque tomé un ejemplo de medición de temperatura. ID temperatura, ¿sí? El rango entre 0 y 100. Arranca con 0. Y en un span, dentro de un span, le indiqué el valor, el número 0, como para arrancar desde ahí. Y luego, mediante JavaScript, voy a tomar el valor de temperatura y lo voy a escribir en temp. Ese JavaScript está en este mismo archivo al final. ¿Sí? Script, barra script, en donde, mediante que es algo así como agregar un evento, no es a la lista, sino al oyente. Al oyente porque
esta instrucción indica que cuando se cargue el archivo, ejecute la función inicio y luego no haga más nada. A continuación está esa función inicio, que es esta de aquí, y que la función inicio indica que del documento busque por ID el objeto con ID temperatura, que es el input range, y que a ese objeto le agregue un evento a event listener que sea que cuando cambie, cuando sea modificado por el usuario, cuando reciba el change, ¿sí? Entonces ejecute la función cambio de temperatura. Este es el nombre que indica cuál es la función que debe ejecutarse. Y a continuación está la función cambio de temperatura, en donde del documento se toma por ID el objeto que tenga el ID temp, que es el span, que ya lo vimos recién, el span, ¿sí? Vamos a ver acá. Hay un span que tiene el ID temp, ¿sí? Y entonces el objeto HTML que está dentro del span es lo que se va a escribir. El objeto HTML que está dentro del span es el inner HTML, o sea, esto quiere decir que dentro del inner HTML del objeto temp le va a escribir el numerito que tome del objeto temperatura. Con lo cual al moverlo, cada vez que lo movemos, hacemos ejecutar esta función, change, lee el valor de temperatura y lo escribe adentro de temp. Bien, eso es esto. Muy bien, o sea, si no, por ejemplo, si no tiene JavaScript no pasa nada. Acá tengo otro que no tiene otro ID, no se conecta para nada. Se requiere el JavaScript para conectar objetos de formulario con variables, etcétera. Bien, también tenemos un input type color, que es este de aquí, y al hacerle clic despliega el selector de color del sistema. Esto también nos puede servir, por ejemplo, para seleccionar un color, o también con el cuentagotas para tomar el color de cualquier elemento dentro o fuera de nuestra ventana. ¿Sí? Y cuando tomamos cualquiera de estos colores, también podemos seleccionarlo en el nombre del color, que ya lo escribe en hexadecimal, y lo podemos incorporar en nuestro CSS, etc. Muy bien, también tenemos los input type checkbox, input type radio. Estos son este checkbox de acá, input type checkbox, y lo mismo con input type radio. ¿Sí? Conocidos por todos nosotros como casilla de verificación o botón de radio. También está el selector de archivo para pescar un archivo y enviarlo a algún lado, subirlo. La text area, ¿sí? Text area, que es para justamente escribir, o sea, múltiples reuniones. Bien, del checkbox, ¿sí? El checkbox es uno de los elementos que ya se mencionó la clase pasada, que es uno de los elementos que permite un tratamiento de animación, una pequeña animación, no estamos hablando de un largometraje, ni una superproducción, ni nada de eso, es mostrar unos cuadritos, unos fotogramas, ¿sí? Como para dar idea de que hay un movimiento. En realidad hay fotogramas mostrados en una determinada cantidad de segundos, en una determinada cantidad de cuadros, cosa que ya la tenemos vista de otros medios. Bueno, acá también está eso. El checkbox animado, fíjense que
Entonces es el input type checkbox y un span a continuación. Y un label. El label es el textito, ¿sí? Que también funciona, fíjense que ahí estoy haciendo clic en el texto. O sea que en vez de poner un texto acá con un P, un div o lo que sea, un span para el texto, conviene, cuando se trata de objeto de formulario, ese texto agregarlo mediante label. Ya vemos por qué, también es funcional. Entonces, la lógica de esto es la siguiente, para hacer funcionar esta animación. El input es el único objeto de todos estos objetos, de todas estas cantidades de tipos de input, es el que tiene seleccionado, no seleccionado. Lo selecciono, lo deselecciono. No hay otro que tenga eso. Entonces, por esa razón he tomado este. Tiene ese estado presionado y sin presionar, activo, no activo, chequeado, no chequeado. ¿Sí? Checker, no checker. Entonces, el span se agrega para, a continuación del input, para hacer lo siguiente. Al input se le pone, le vamos a poner ahora opacidad 0, para que no se esté y funcione el clic de chequeado y no chequeado, que eso funcionalmente esté, pero que no se vea, no tenga atributo visual. Y el span, que está inmediatamente al lado, a continuación del input, le vamos a dar ancho y alto, lo vamos a superponer en el lugar del input checkbox, type checkbox, y entonces cuando esté seleccionado, vamos a hacer que el fondo, el background image, se recorra el fondo del span, mostrando cuadros de una animación. Esa va a ser la lógica. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, nuestro CSS, nuestro CSS es este, estilo, son, CSS, vamos a verlo. Aquí mismo, y también parte del material de descarga, ¿sí? Entonces, cada uno de los elementos que tienen atributo visual, acá todos estos colores, tamaño, redondeo de esquinas, etcétera, todo está en este archivito de CSS. Vamos a ir hasta la parte del checkbox animado. Entonces, checkbox animado. Acá está. Checkbox animado. Entonces, nuestro checkbox animado tiene, como ya vimos, una etiqueta input type checkbox. Este de acá. Entonces, tienen el input type checkbox, tiene una ID, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3, pues son 3 y cada uno tiene la misma clase, todos tienen la misma clase, clase checkbox animado. De esa manera, con una sola clase, le voy a dar atributo visual a todos los de la misma clase, a este de acá y a este de acá. Entonces, a la clase .checkbox animado le indico cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto, opacidad 0 para que no se vea, ¿sí? Acá, claro, mismas tres medidas, ¿de qué? Las mismas tres medidas van a ser la medida del checkbox, la medida del span y la medida de la imagen que voy a utilizar de fondo para la animación. Esas tres medidas tienen que ser la misma para este ejemplo. Entonces, no se visualiza el checkbox, ¿sí? Cursor pointer para que tenga manito, si no tiene flecha. No se ve y tiene este ancho y este alto. Muy bien. En la siguiente regla
seleccionamos, ¿qué seleccionamos? El span que está a continuación del objeto de la clase checkbox animado. O sea, el span luego del input. Este signito más en el selector indica que este selector, esta regla, tiene como selector el span que está inmediatamente a continuación del checkbox animado. Está en la misma área, al mismo nivel, ¿sí? Es como hermano. El span que está a continuación y al mismo nivel de el objeto de la clase checkbox animado. A ver, ¿se verifica acá? Sí. Este span está a continuación y al mismo nivel del input checkbox, ¿sí? Del tipo checkbox, sobre todo de la clase checkbox animado. ¿Está a continuación? Sí. Está exactamente a continuación del mismo nivel. Entonces quiere decir que con el signo más lo selecciono. Selecciono a ese span que está a continuación de ese objeto de la clase .checkbox animado. Entonces a ese objeto, span, lo voy a utilizar como pantallita para mostrar la animación. Entonces, el input no se ve, al span sí se ve, y a ese span lo voy a usar como pantallita para pasar la animación. ¿Qué voy a mostrar entonces? ¿Cómo va a ser la animación? La animación va a estar basada en el background. En este caso, el background es un objeto SVG, una imagen de SVG. Tiene que ser un objeto SVG. No le vamos a poner acá ni un PNG, ni un JPG, ni un GIF, ni ningún otro formato que no sea SVG vectorial. ¿Sí? Tiene que ser algo liviano, además. ¿Sí? Vamos a ver qué tan liviano es. Formulario, imágenes. Acá tenemos. Es este de acá. Chex28.svg, que pesa 47K. Entonces, esa imagen arranca con background position 0, ¿sí? Quiere decir que al tener background position 0 me muestra el primer cuadro. Vamos a verlo. Yo voy a utilizar el Inkscape. Voy a utilizar el Inkscape para abrir mi archivito. Vamos a abrirlo de PC, BM72, formulario, imágenes, check 28. A ver. Y acá está. Entonces, es un archivo plano, de imagen, vectorial, con un lienzo rectangular, que el lienzo fíjense cuánto mide este lienzo. Mide 30 píxeles de altura, que era lo mismo que le di al checkbox de altura y lo mismo que le di al span de altura. Entonces, en el primer cuadro me muestra lo que está al principio, ¿sí? Al principio me refiero a la coordenada 0, el punto 0, y 0 píxeles, el origen de la coordenada. Y tengo preparado a lo largo de 400 píxeles, fíjense que este otro rectángulo me muestra los 400 píxeles como para ver la medida, 8 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En donde en esos cuadros muestro lo que quiero. Por ejemplo, en este caso muestro una animación cuadro por cuadro, en 8 pasos, en 8 fotogramas. Y entonces, mediante el CSS, cuando yo seleccione, cuando yo le haga clic al objeto, ¿sí? En este caso le voy a estar haciendo clic al input type checkbox, ¿sí? De la clase .checkbox animado. Cuando le haga clic, se va a seleccionar esta otra regla que apunta a el span, pero el span
del checkbox animado cuando está en su condición de checker, o sea, cuando le hice clic. Cuando le hago clic, pasa a su condición de checker. Entonces, aplica esta otra regla. ¿Qué tiene esta otra regla? Que el background position, que antes estaba en 0, ahora va a menos 400. ¿Por qué le puse menos 400? Porque esa es la medida de lo que tiene que desplazarse. Tiene que desplazarse 400. Tiene que desplazarse hasta este último, para mostrar este último cuadro. Pero, en vez de mostrarse tic-tac en un solo paso, o en una transición lineal de una determinada cantidad de tiempo, en este caso medio segundo, en vez de hacer zzz, y pasar el medio segundo, lo que le indico es, en la propiedad transition, le indico la función steps. Steps que son pasos. Entonces, al indicarle steps en transition, ya no hace un pasaje lineal del principio a fin, sino que ahora hace tiqui, 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 hace pasos. ¿Cuántos pasos? Los que le indique dentro de los paréntesis. El primer valor que le indique entre los paréntesis. 8. Como yo le voy a hacer 8, o sea, el primero no cuenta, porque ese es el estático. Cuentan los otros. Del segundo en adelante. Son 8. Entonces le indico 8. Y tiene un segundo parámetro que tiene dos valores, start y end. Start es para ejemplos como este, en donde es un avance lineal y listo. Y eso es todo. Esta función steps tiene 1001 usos, del cual estamos viendo solamente uno, que es animar un background de fondo. Se pueden animar más cosas. Con transition y con otras propiedades, animate y otras que no estamos viendo. Entonces, start es para cuando la animación es lineal y tiene una segunda opción que es end, que no la vamos a usar porque no es este nuestro ejemplo, pero end se utiliza para cuando hay un loop, cuando el principio engancha con el fin para un loop, ¿sí? Una animación continua. En ese caso conviene pegar bien el principio con el fin para que no se note en qué momento es el pasaje de un bucle al otro, y para eso se le indica end, y end lo que hace es pegar el principio con el fin, entonces logra ese efecto. En este caso no hay eso, sino que hay un principio a fin y listo, entonces le damos start. Bien. ¿Preguntas? Este es el folioscopio más sencillito que hay en la web. El rotoscopio, folioscopio, el tipo de animación más sencillito, escaso de recurso, hecho con nada, hecho con poquito, con una animación vectorial de pocos K y con código como ven, es pocas líneas. Más que nada es acomodarlo, que no se vea, darle medida, centrarlo. En este caso, además le indico display inline block y margin left, menos 50, ¿sí? Al spam, para que el spam tome caja, porque el spam por sí solo no tiene caja, porque es inline, que se ubique al lado del checkbox animado, que tiene la misma medida, y que tampoco, pero que no se ve, no se está viendo, y con menos 50 de margen left, ¿sí? Lo superpongo, hago que el spam esté en la misma posición del checkbox. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Alguien que prenda el micrófono y diga algo. Digan la palabra algo. Algo. Ahí está, bien, de 10. Claro, siempre me queda la duda, ¿no? Me queda la duda. Yo digo, yo lo dije así, dijeron, sí, listo, genial, se entendió todo, ya, medio que ya lo teníamos, inclusive, qué sé yo. O la otra es, no entendí nada. ¿En qué lado estaríamos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Se entendió. Bien. Genial, genial, genial.
Entonces, vamos a avanzar un toque más y además de este archivito, de este lindo archivito de cosas de formulario, que ahí ya lo tienen, vamos a ver este, este otro, que es un ejemplo en donde esto ya lo habíamos visto. Hasta acá habíamos llegado en la clase anterior y en la anterior, ¿sí? Que con arroba media, decimos, bueno, en tal medida, el menú se muestra con sus botones, así así, y en tal otra medida, el menú se esconde y se ve una hamburguesa. ¿Sí? Y también vimos cómo ponerle una función para que cambie el texto y demás y muestre. Acá tenemos otra forma, otro elemento más, otro ejemplo más de una hamburguesa, pero esta vez la hamburguesa, además de modificarse a sí misma y además de modificar la posición de una nav, también tiene animación. Está mal. No está nada mal. Y este otro archivito, el 12, vamos a verlo. 12. Fíjense, lo que vimos recién del input type checkbox, ¿sí? Animado más el span, es el que vimos recién, exactamente el mismo que mostré recién, pero está puesto acá. Está puesto acá, o sea, está acomodado con arroba media y está este, puesto de manera tal que cuando lo seleccionamos, ¿sí? Cuando esté seleccionado va a ejecutar la animación y vamos a hacer también mediante jQuery, en este caso es jQuery. Ya vimos en la clase anterior que podemos traernos mediante la etiqueta script, linkear la librería jQuery, la library, biblioteca, librería, díganle como les guste, ¿sí? Y entonces con esa librería simplemente y ponemos un script barra script en donde con peso document ready function lo que hacemos es indicar que cuando se descargue el documento, ¿sí? Y esté todo disponible, ejecutamos esta función. Seleccionamos el botón, pesos botón menú, pesos numeral botón menú, que era esto mismo, que era este elemento que antes mostré como checkbox animado, que está acá, pero le puse el ID botón menú. O sea, cuando haga clic en este botón menú, además de, además de ejecutar este cambio de estilo de acá, ¿sí? Va a ejecutar el jQuery, el jQuery. Y en este caso va a ejecutar una, dos, va a chequear esto, va a chequear en qué estado está y va a remover una clase y agregar una clase. O sea que si el numeral menú está tiene la clase nada, le remuevo la clase nada y le pongo la clase transformate. Y caso contrario, si ya tiene la clase transformate, le remuevo la clase transformate y le pongo la clase nada. ¿Y qué son esas dos clases? Transformate y nada. Y eso mismo, lo vimos recién. Este, la modificación de el background. Bien. También tenemos otros controles. También le podemos apuntar a otros elementos. Por ejemplo, acá se le estoy poniendo otro que estoy seleccionando a mis vínculos
del menú, ¿sí? Menú, ULIA. Cuando hago clic en ellos, ¿sí? Cada uno de ellos sí mismo se pasa al estado activo y también ejecuta la función nada de transformate del menú como para controlar el menú desde múltiples lugares. Bien. Esto está hecho con jQuery o jQuery. Vamos a ver más. También tenemos este otro div button, es el 14. No, este no. Control O, no control P. Div button es este de acá. ¿Qué hace este div button? Fíjense, acá está. ¿No es lo mismo que vimos recién? Es parecido, o sea, es un ejemplo así medio pelado, digamos, de un elemento al que le hago clic, corre una animación y a su vez despliega un menú. Lo despliega y lo repliega. ¿Sí? Es lo mismo que vimos recién. Pero vamos a ver cómo está hecho este otro. Este otro, acá está la hoja de estilos, y este otro el, ya no tiene el objeto de formulario, ¿sí? Ya no tiene el input type checkbox. Este tiene un sencillo y emotivo div. ¿Sí? Fíjense, una sola línea para el elemento este de aquí, que es un div. Ustedes me preguntarán, ¿es un div? Y yo te respondo, es un div. O sea, no es ni un formulario, ni un form, ni un ID, ni un checkbox, ni un input, ni un span, ni el truquito de no te muestro este y superpongo el otro para la pantallita porque tiene el chequeado. No, no, es un div común y silvestre, al que lo llamo div. Lo llamé button app para ponerle que parece un botón. Parece un botón, se comporta como un botón, pero es un div común y silvestre. O sea que esto lo puedo hacer en cualquier objeto, en cualquier etiqueta. Le puse una clase y le puse también un evento onClick. ¿Le puedo hacer onClick a un div? Sí, le puedo hacer onClick a cualquier, vamos a poner casi cualquier etiqueta, porque hay algunas etiquetas que no lo soportan. ¿El div soporta clic? Sí, el div soporta clic. O sea que onClick es un evento. ¿Qué es onClick? Cuando el usuario le hace clic al div. Entonces, en el evento onClick le indico la función cambiar estilo. Cambiar estilo, paréntesis de apertura y cierre. Quiere decir que en este potente objeto, en esta sencilla línea de código, tengo un div, al cual le di ID, button app, di button app, le di una clase y le di el evento y la función que debe ejecutar cuando se verifique este evento. Muy bien, y ahí cierra el div, no tiene nada dentro, está vacío. Claro, ¿por qué está vacío? Y porque sabimos recién que el truco es manipularle la imagen de fondo. Ese es el truco. El objeto está ahí, está quieto, está estático. Entonces, y este ULNAP es el NAP que gris, que viene y va, según yo haga clic en este bit. Vamos a ver dónde está el truco. ID, button NAP. ¿Sí? Acá está. Fíjense, script barra script. Script barra script. En este script tengo la función cambiar estilo que no es otra cosa que lo que llamo con el onClick del div. Cuando hago clic en el div, llamo a la función cambiar estilo, que está acá, cambiar estilo. ¿Y qué tiene la función cambiar estilo? Tiene una var, una variable,
¿sí? Genera una variable MIDIP_button. Fíjense que este MIDIP_button es el nombre con el que bauticé a la variable. Le puse el mismo nombre con la palabra mi adelante. Se le podría haber puesto cualquier nombre. ¿Sí? Se llama DipButtonNav o DipButton, así le di el nombre a este ejemplo. Entonces le puse la variable MIDIP_button. Entonces en la variable MIDIP_button le asigno esto. ¿Qué es esto? Y del documento que vaya a buscar el objeto por ID, uno que se llama, que tiene el ID DipButtonNav. ¿Cuál es? Y este, ID DipButtonNav. Quiere decir que en la variable MIDIP_button almaceno ese div con todo lo que tiene. Con todo el CSS, con todo el HTML, con el evento, con todo. Todos los objetos, todo lo que corresponde al objeto del ID DipButtonNav va a estar almacenadito acá dentro de mi variable MIDIP_button. Entonces, a partir de ahí la puedo manipular. ¿Sí? Hago un chequeo. If paréntesis, o sea, lo de los paréntesis es lo que voy a evaluar. Evalúo si esto es verdadero. Si lo que está entre los paréntesis es verdadero, ejecuta esta función. Caso contrario, si no es verdadero, ejecuta esta otra función. ¿Qué es lo que voy a chequear? Si mi DipButton, que ya vimos que es el div guardado acá dentro de esta variable, tiene la class name, o sea, la clase DipButton1, ¿sí? El igual igual es para chequear identidad. Chequear identidad. ¿Qué clase de identidad? Si lo que está a la izquierda del igual igual es igual a la derecha del igual igual. Esa identidad. Si está equal. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Quieren decir algo? No. Bueno. Decía entonces. Si el DipButton tiene la class name DipButton1, entonces a mi DipButton le ponemos la class name DipButton2. Esto de acá es todo el JavaScript para hacer esto. Caso contrario, ¿qué es caso contrario? Caso contrario es si este if me da falso, si esto no es verdadero, quiere decir que no tiene la clase DipButton1, sino que ya tiene la clase DipButton2, o sea que caso contrario, y bueno, le volvemos a poner la clase DipButton1. Con esto de acá va y viene la clase DipButton1 y entonces le modifica el fondito de la imagen, que es el mismo que vimos recién. Y esto de acá es el botoncito animado más sencillo que hemos podido hacer. Le pongo un segundo bloque al JavaScript, que es otra variable, declaro, porque acá con la llave cerró, esto se cerró ahí. Declaro otra variable a la cual llamo mi ulnap. ¿Y qué es el ulnap? Y el ulnap es esto, es un ul que tengo adentro del nap, ¿sí? Por eso llamé mi ulnap, que tiene la clase ulnap1, que después se la voy a cambiar por la clase ulnap2. Y se podrán imaginar que la clase ulnap1 está en el... A ver, vamos a ver en qué está. Está en el... ulnap1. ¿Qué tiene la ulnap1? Y tiene la left en position absolute y tiene left menos 100 BW. O sea, está afuera, está hacia la izquierda, está salido hacia la izquierda del cuadro, del viewport, menos 100 BW. Y cuando le ponga le asigne el ulnap2, ¿qué va a hacer? Y va a ser left 0. De left menos 100 a left 0, de left 0 a menos 100. Eso va a ser el ida y vuelta. Entonces, var mi ulnap, tomo el objeto ulnap, lo tomo por ID. Y aquí, en vez de indicarle class name de button1, class name button2, directamente le indico toggle nav, ¿sí? Más sencillo todavía. Este ejemplito sencillo es nada más que para cuando tengo que cambiar la clase y nada más. Este otro ejemplo de acá sirve para hacer más cosas. O sea, acá yo le podría poner que haga más funciones. Bien, ¿preguntas sobre esto?
Es el más sencillo que pudimos hacer. Menos que esto ya habría que buscarle, habría que buscar algo para sacarle para ganarle a este en sencillez. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Bien, y este no usa jQuery, este es JavaScript Vanilla, o sea, este es JavaScript puro, puro y duro. ¿Sí? Muy bien, no hay preguntas, no hay preguntas, no hay preguntas. Sí hay preguntas. ¿Han escrito alguna pregunta? A ver, escuché, pling, pling. Se entendió, genial. Yasa Martín, ¿qué es Yasa Martín? Shazam humano, ¿qué es esto? Cuando adivinabas quién cantaba o la música. Cierto, no, sí, 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 sí. Bien, y vamos a entonces al último de los. A ver, vamos a abrirlo de acá. El último es como una integración de todo. Div, button, vanilla, es una integración de todo, que viene a ser como una integración de todo. Este es el archivito que es uno de los archivitos que hemos venido mostrando de ejemplo. ¿Sí? Ya vimos todo cómo estaba hecho clase por clase. Y cuando llegamos hasta acá, tenemos. Y aplicamos esto mismo. ¿Qué vamos a andar aplicando? Muy bien. Estos archivos los van a tener, están subidos. Subidos acá. A Vamos a ver si le pesco la dirección. HTTP, dos puntos, dos barras, www.diascortes.com.ar barra apumar barra bibliotecas móviles barra BM72 barra 11. Acá está el del formulario, que está más actualizado que el que se descargan desde el campus. Este está más actualizado, está más pistero, tiene más cositas. Luego tenemos en esto mismo, pero barra 12, el ejemplo con del primero que vimos. ¿Sí? Se lo pueden descargar, usar. Este está con jQuery, ¿no es cierto? Se llama jQuery y hace todo mediante jQuery. Es sencillo, pero como vimos, el JavaScript Vanilla es más sencillo. Tiene menos cosas y sin descargar la biblioteca. Pero bueno, ahí está. Si lo quieren hacer con jQuery, que lo vimos en jQuery, acá está. Acá está funcionando. Lo pueden bajar de ahí, copiar, mejorar, empeorar o lo que ustedes quieran. El 13 no hay, no pusimos 13, saltamos el 13. Vamos al 14, que es este de acá, el ejemplo más sencillito de todos. Clic, 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 clic. Tienen que ir con una sola línea de código para el botón y esta escaso script para que funcione todo. Y en el 15 está el ejemplo compilado de todo. ¿Sí? Que inclusive al final tiene un ejemplo un slider. Un slider sencillo. Un slider jQuery también, jQuery, que como ven pasa no solamente la foto, sino puede tener otro contenido. En este caso un link. Bien, muy bien. Está todo dicho, está todo subido, está todo publicado. Está dicho que dentro de 2 clases se la entrega. Dejo de presentar. Muy bien.
Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo, mencionar algo de los estudiantes? Las estudiantes, ¿no? Del equipo docente. Rita, No. todo ok, perfecto. Aníbal, Álvaro, No. 10:40 en las comisiones. 10:40 comisiones. A ver, ¿quién falta saludar? Mili, hola Mili. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sí, arrancamos y yo, después al final no nos vemos nunca y tampoco saludamos, por lo menos saludamos. Damián. No está. Muy bien. 10:40 entonces en las comisiones. Vale. Hasta luego. Chao, gracias. Nos Nos vemos. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Nada, de nada. Gracias.